¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, profesor. Vamos a esperar un momentito en lo que se conectan más compañeros. Y otra cosa que debemos admitir, bueno, voy a hacer un repaso rápido para que quede la grabación, si les parece. Sí. Lo que mencionamos hace un momento, que no se grabó, es que estamos en el caso de los números naturales, ¿sí? Entonces, el conjunto de los dígitos son los símbolos que nos sirven para escribir cualquier número natural. Las potencias de base 10, son las siguientes. 10 a la 0 es 1, 10 a la 1 es 10, 10 al cuadrado es 10 por 10, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Pues 10 por 10. Y 10 al cubo es 10 por 10, 3 veces. 3 veces. Y 10 a la n, pues es 10 por, etcétera, 10, ¿cuántas veces? N veces, ¿no? N veces. Multiplicar por sí mismo el 10. Y entonces mencionamos que todo número natural se puede escribir como una serie finita de potencias de base 10. Por ejemplo, mencionamos que en el caso de este número, que es 123.541, lo escribimos como 1 por 10 a la 5 porque tenemos 5 lugares hacia la derecha, más 2 porque tenemos 4 lugares por 10 a la 4, más 3 porque tenemos 3 lugares por 10 a la 3, más, ¿sí? Más, aquí es más, 5 por 10 al cuadrado porque después del 5 quedan 2 lugares, más 4 por 10 a la 1 porque después queda un lugar, más 1 por 10 a la 0 porque queda ningún lugar a la derecha, ¿sí? Y de la misma manera escribimos este número, ¿verdad? Este número que sería 1.100.301, 1.100.301, 1 por 10 a la 6 porque quedan 6 lugares a la derecha, más 0 por 10 a la 5 que no cuenta porque quedan 5 lugares a la derecha, 0 por 10 a la 4 porque quedan 4 lugares, pero el 0 no cuenta. Se puede prescindir de ese número, se puede no escribirse porque es 0, más 1 por 10 a la 3 porque hay 3 lugares después del 1 a la derecha, más 3 por 10 al cuadrado porque quedan 2 lugares, más 0 por 10 a la 1 que también podemos prescindir de ese número, más 1 por 10 a la 0 porque ya no hay ningún lugar hacia la derecha. Y así, si tenemos un número que tiene n símbolos, donde n es un número natural, escribimos aquí con una barrita, ¿no? Así. Un número natural X, así. Un número natural X. Ajá. Este número natural X, que tiene n símbolos, se puede escribir como la suma de i igual a 0 hasta n. De i, ajá, este es el signo de sumatoria. I es el índice que va contando desde el 0. Ajá. Si la i vale 0, ¿verdad? Entonces n menos 0 es n, que es el que aparece aquí, y 10 a la n. Y para i igual a 2, pues sería n menos 1, que es el que le sigue aquí, por 10 a la n menos 1, porque quedan, aquí es 10 a la n. Ajá. ¿Cuántos lugares quedan hacia la derecha? Pues n menos 1 lugares, ¿no? Cuando estamos aquí cuando estamos en el n, ¿cuántos lugares quedarían entonces en esa parte?
¿Cuántos lugares? Que no quiero cerciorarme si está bien escrito este contador, ¿verdad? ¿Sí? N, pues porque hay N lugares, ¿no? Aquí 10 está en el enésimo lugar. ¿Sí? Ok. A ver, aquí es 1,000,000. No, aquí debería ser 1 por 10 a la, sí, sí, está bien, ¿no? 10 a la 5 porque hay 5 lugares, porque hay 4, porque hay 3, hay 4 por 10 a la 1, sí, está bien. Ok. Aquí es N porque hay N lugares, porque hay que contar el 0 que cuenta como un número más. Tenemos aquí el 0, por eso es N menos I. Si I vale 0, pues aquí es N. Y nos quedaría esta forma de escribirlo, ¿no? Luego comentamos que algunos criterios, vamos a ver algunos criterios de divisibilidad. Y uno de los más simples es que el 0 se divide por cualquier número natural. Es decir, 0 entre 1 es 0, 0 entre 2 es 0, 0 entre n es 0. O sea que n divide al 0 para cualquier n de los naturales. Lo contrario no está definido. El 0 se considera como un número par también. Es otra de las cosas que se consideran. Ajá. El 0 se considera un número par. Correcto. Entonces, otra de las, eso no lo habíamos grabado, perdón. Bueno, ahora otra de las cosas que vamos a tener acá, de este lado, ¿sí? Vamos a ver aquí. Déjenme subir la cámara, levantarla. Ahí. ¿Lo tenemos? Ajá. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Que todo número natural es divisible por la unidad. Por la unidad. Es decir, que el 1 divide a n, donde n es un número natural. O sea que n dividido entre 1 pues es igual a n, ¿no? Para cualquier número natural. Eso lo aceptamos. Y hay una propiedad 3 que es importante. ¿No? Para todo número natural, vamos a llamarle P. Para todo, propiedad número 3, para todo número natural P, donde P lo podemos escribir como AN menos 1, AN. Ajá. Se divide por 2, sí y solo sí. Sí y solo sí. La última cifra, aquí está 0. Es divisible por 2. Por 2, ¿verdad? Es decir, para que un número cualquiera, el que ustedes den, aquí tendríamos a n menos 1. Estos son dígitos, ¿verdad? Los AI son dígitos.
Por ahí igual a 1 hasta n, ¿no? Son números dígitos. O sea, aquí no se vale poner 100, 300, no. Cada uno es un dígito, ¿vale? Entonces, para que un número, cualquier número natural que tenga en su última cifra el 2, aquí el 2, siempre va a ser divisible por 2. Eso es claro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, todo número que tiene que es divisible por el 2, es par, ¿no? Todo número divisible por 2, divisible por 2 es par. ¿Está claro eso? Eso es claro, ¿no? Lo sabemos desde la primaria, que todo número cuya última cifra es 2 o 0, es divisible por 2, ¿no? Entonces el 0 se considera un número par, como dijimos hace un momento, ¿no? Es par, ¿vale? Eso se vale, ¿no? Ajá. ¿Está claro esa propiedad? ¿Sí? O sea, Sí. aquí, si tienen 1, 32, 4, 525, 6, ya porque son pares estos últimos. Ajá. Por ejemplo, el último es divisible por 2, pues entonces todo es divisible por 2, ¿no? ¿Está claro? ¿Sí? Si es divisible por 2, aquí es a 0. Donde a 0, donde 2 divide a 0, ¿verdad? Pues el 4 es divisible por 2, el 6 entonces es par. Y entonces es divisible por 2. ¿Qué otra propiedad podríamos deducir de aquí? Que acabe en 0 exceptuándose el 0. ¿Cómo? Que acabe en 0 exceptuando el número 0. Bueno, el 0 también es par, ¿no? Ah, Ese sí, es sí. divisible por 2. Lo digo hace ratito. Tiene Ajá. razón, profesor. Pues vamos a ver, ¿ya me puedo cambiar al otro lado? Estamos en la parte de aritmética, por eso estamos viendo esto. Tal vez para algunos de ustedes sea muy trivial. ¿Puede bajar un poquito la pantalla, profe? Sí. ¿Qué me decía? ¿Que mueva la pantalla hacia dónde? La bajo, ok. Vamos a bajar esta camarita. Así, ¿verdad? Eso. Así. Ya puedo mover. Sí, profesor. Vamos hacia adelante. Vamos a subir aquí.
Ahí se alcanza a ver. Todo el lado derecho, sí, ¿verdad? ¿Sí? Otra propiedad que ustedes conozcan sobre divisibilidad. Sí, por ejemplo, propiedad número 4. Todo número natural P, todo número natural P, pues que es AN menos 1, A1, A0, ajá, es divisible por 9. Por 9, sí, y solo 5. Ajá. La suma de sus cifras, ajá, AM hasta llegar a 0, ¿verdad? Pues aquí podríamos escribir la suma de I igual a N a 0 hasta N de N menos I, ¿verdad? La suma de los es divisible por 9. Ajá. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden, ejemplos, perdón. Ejemplos pueden dar como este número, ¿no? El 9, el 9, 9, 9, ¿verdad? Y todos los que tengan 9, 9, ¿sí? Son divisibles por 9, ¿no? Pero después pronto pueden construir uno, dicen, bueno, yo quiero el 1 que tenga un 3, ¿cuánto va aquí? Que tenga un 5, ¿verdad? Por el hecho de que la suma de las cifras es 9, es divisible por 9, pues este 135 va a ser divisible por 9. Y luego al 135 le puedo agregar 5, 3, 1, y este es divisible por 9. ¿Sí? Y luego yo puedo estar jugando, puedo desordenar las cifras. 3, 51, y este va a ser divisible por 9. Y este va a ser divisible por 9, ¿se dan cuenta? O sea, ustedes pueden construir cualquier número que sea divisible por 9, ¿no? ¿Pueden verificar que este es divisible por 9? ¿Sí o no? Ahí en la calculadora. ¿Sí? Entonces, todo número natural cuya suma de sus cifras sea 9, sea divisible por 9, es divisible por 9. Y como consecuencia, si un número en sus cifras es divisible por el 3, entonces ese número va a ser divisible por 3 también. Así se puede deducir también esa propiedad, ¿no? Profesor, ¿puede bajar un poco la cámara? Sí. Ahí está. Gracias. Bueno, también, aquí los puse en desorden, pero todo número sería la propiedad 5, ¿verdad? Todo número natural P en N. Ujú. A ver, ahí sí se alcanza a ver, perdón. Sí. Sí. Donde P es igual a N menos 1, A1, A0.
es divisible por 4 por 4. Sí, solo sí. Ajá. En las últimas dos cifras, A1, A0. Ajá. Si las últimas se divide por 4. Es divisible por 4. Ujú. Por ejemplo, ¿cuál es divisible por 4? Pues el 31, ¿verdad? Y aquí le puedo poner aquí 28, 3. Ajá. Pero por el hecho de que esto es divisible por 4, este número va a ser divisible por 4, ¿no? O puedo cambiar el orden, ¿no? 8, 23, ¿no? Pero aquí le pongo 1, 3, y por el hecho de que 13, la suma es divisible por, ese va a ser divisible por 4, no, aquí, aquí estoy mal, ¿no? ¿Qué es divisible aquí por 4? El 24, ¿no? O el 16 es divisible por 4. ¿Sí? Y aquí puedo poner, aquí no pueden cambiar el orden, porque yo necesito que, si termina en 16, no importa las cifras que tengas antes, pero por el hecho de que 16 es divisible por 4, pues el número, todo es divisible por 4. ¿Sí, no? ¿Qué otra cosa más sería divisible por 4? Pues cuando tienen ustedes, 28, 3, algo que es divisible por 4, pues el 0,4, ¿verdad? O 382, 40, ¿verdad? Las últimas citas, el 40 es divisible por 4 y el 0,4 también. Entonces esos son divisibles por el 4, ¿se dan cuenta? Pero si además de eso, eso es, la suma de todas es divisible por 9, pues va a ser divisible por el 9 y también por el 4. Por ejemplo, este no va a ser divisible, para que también sea divisible por el 7 y 2. O sea, podemos hacer con estos criterios números que sean divisibles por el 4, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Con estos criterios podemos hacer varias cosas. Con estos criterios de divisibilidad. Hay otros más, pero estos son esenciales, ¿no? Estos criterios. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí?
Sí, profesor. Alonso Moreno, Sí, profesor. ¿me puedes dar un número que sea divisible por 4 y por 9? 36. ¿Grandes o pequeños? Grande, muy grande. ¿Grande? Ujú. Dijiste 36, ¿no? Ajá. 36 es divisible por 4, ¿verdad? Y es divisible por ¿quién? Por 9, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y si le agrego aquí 63, ajá, será divisible por 4 y por 9. Sí. Solo Sí, por ¿verdad? 9, ¿no? ¿Cómo? Ah, no. No, nada, disculpe. Ajá. Y si le agrego aquí 18, También, ¿verdad? también será divisible entre 4 y entre Y entre 9, ¿verdad? 9. Porque tengo cuidado de aumentarle una parte que sea algo de múltiplo de 9, ¿no? ¿Verdad? Que la suma sea small. Entonces, si nosotros conocemos trucos así, pues podemos darnos cuenta de divisibilidad, ¿no? ¿Verdad? Si tenemos así algunos trucos, ¿no? Sí, los números naturales están divididos en 3 conjuntos que son ajenos, ¿sí? ¿Cuáles serían esos conjuntos que están divididos en 3 piezas? ¿Sí? Los números naturales, y acomodar aquí, están formados por 3 pedazos de números. ¿Cuáles serían esos pedazos de números ajenos? Los primos, Los primos, ajá, ¿y cuáles más? los compuestos Ajá, y creo, no sé si estoy, el uno podría ser también. claro, ajá, el uno. Entonces, los naturales, ¿sí? El conjunto de los naturales es igual al conjunto del 1, unión el conjunto de las x, tal que x es primo, ¿verdad? Unión tiene el conjunto de las x, tal que x es compuesto. Entonces, x es primo si los únicos divisores de x, son el 1 y la x, ¿verdad? Entonces, x es primo si sus únicos divisores son la unidad y el mismo número, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama primo. Y x es compuesto si cuando menos tiene un divisor, ajá, distinto de 1 y de sí mismo. Ajá. ¿Sale? Entonces, si nosotros, por ejemplo, formamos aquí en los enteros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. Bueno, vamos a hacerlo bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10. Y aquí es el 11, el 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, etcétera, ¿no? Y así seguimos. Entonces, ¿cuál sería el primer primo de aquí? Pues el 2, ¿no? Este es el primer primo, ¿no? ¿Estamos en lo correcto? El 2. ¿Sí? ¿Sí se ve o no? Sí. Entonces, un antiguo, un hombre antiguo que se llamó Eratóstenes. Eratóstenes. Aquí pueden buscar en internet la criba de Eratóstenes. La criba es como un arnero, como una coladera, ¿no? Lo que hizo fue eliminando los múltiplos del 2, ¿sí? Pues en este caso sería el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, es múltiplo, ¿verdad? 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Entonces, automáticamente los que yo eliminé ya son números, ¿qué? Compuestos, ¿no? Porque al ser múltiplos de 2, son divisibles por 2. ¿Están de acuerdo? Y entonces ya eliminó esos 2. Y ahora el 3, los únicos divisores, el 1 no se considera primo, ¿verdad? Se considera la unidad simplemente, ¿no? Entonces, aunque el único divisor es el mismo, ¿verdad? Pero no se considera primo, es la unidad simplemente. Entonces el 3, y empiezo a eliminar los múltiplos del 3, pues el 6 ya está eliminado, falta el 9. Aquí el 12 ya está, el 15, 3 por 5, 15, lo quitamos. El 3 por 4, 12, 3 por 5, 3 por 6, 18 ya está. 3 por 7, 21. Ajá, lo quitamos, el 21. 3 por 8, 24, ya está. 3 por 9, 27, lo quitamos. Y así sucesivamente, ¿no? Y entonces, ¿qué quedó vivo? Pues el 5. Y entonces el 5, eliminamos los múltiplos del 5. El 10 ya está, el 3 ya, 15 por 3, 15, ya está eliminado. 5 por 4, 20 ya está. 5 por 5, 25. Lo quitamos. 5 por 6, 30, y así nos vamos. Y entonces ahora eliminamos el 7, que también es primo. Entonces 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, ya se fue. 7 por 3, 21, ya está fuera. 7 por 4, 28 también. 7 por 5, 35, ya, bueno, sí. Bueno, el 7, el 11 también se considera primo, ¿no? ¿Sí? Y el primer múltiplo del 11 es 22, ya está fuera. Luego el 33, que también se quita. Y así sucesivamente el 13, que es también primo, pero 13 por 2, 26, ya está quitado. El 17 por 2, ¿cuánto es? 34, pues también lo quitamos más adelante. El 19, y así se van quedando los primos. Entonces queda pues lo que Eratóstenes de Perga llamó la criba de Eratóstenes, ¿no? Quedaron solamente unos números que tenemos ahí. Y eso se le llamó números primos, y los que taché se llaman números compuestos. ¿Sale? Y una de las preguntas que se hicieron es si el conjunto de números primos es finito o es infinito, ¿verdad? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será finito o será infinito? Infinito. Pues es infinito, ¿no? Ajá. Y es una de las pruebas más antiguas, ¿no? De la que se tenga historia, ¿no? Entonces, propiedad número 7. Ajá. Propiedad número 7. Aquí, ¿en cuál vamos? ¿En cuál íbamos? Sí, ¿verdad? Es en la 6, ¿no? 6. Sema 6. El conjunto
de números primos. Primos. Es, ¿qué? Infinito, ¿verdad? La prueba es sencilla. Supones que es finito. Ajá. Si supones que es un número finito, dices, no, pues tengo solamente n. Todos son primos, supongamos, ¿no? Entonces yo multiplico todos por sí mismo y le sumo 1. Entonces este número resultaría también primo, que no está contemplado en los que ya tengo, por lo tanto sería una contradicción porque podría encontrar otro, ¿verdad? Multiplico todos los que yo supongo que existen y entonces el que sigue sería otro primo cualquiera, sería el producto de los n más le aumento 1 y ese sería un número primo, ¿no? ¿Verdad? Si fuera un número finito, ¿verdad? Por ejemplo, 3 y 2, 3 por 2, 6, si le sumo 1, pues es 7. Ese es primo, ¿no? ¿Verdad? 11 por 13 más 1, ese debería ser un número primo, ¿no? Entonces, no hay un número finito de primos, ¿verdad? Entonces, una de las cuestiones que es importante aquí, es que todo número, ¿verdad? Todo número compuesto, se puede escribir como un producto de primos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo este número 221, por ejemplo, es igual a 13 por 17, ¿estamos de acuerdo? 221 es igual a 13 por 17, ¿no? 360, ¿verdad? Por ejemplo. 360, entonces algo que hace uno es, ¿cuál es la mitad de 360? 150. 150. ¿Cuál es la mitad de 150? 75. Ajá. ¿Cuál es la tercera de 75? Ajá, digamos la 25. 25. Y 5. ajá. La mitad de 360 es 180. 180, ¿no? Aquí es 180. Y la mitad de 180 es 90. 90. 90. La mitad de 90, 45. la tercera, 15. 15. 15. La tercera, 5. 5, ¿no? La quinta, 1. 1. Ajá. Entonces uno cuenta aquí, ¿no? 360 es igual a 2 al cubo por 3 al cuadrado. ¿Por cuánto? Por 5, ¿verdad? A la 1. Y entonces, resulta que todo número compuesto se puede escribir como un producto de primos, ¿verdad? Eso nos dice la propiedad número 7. Me voy a mover la cámara para acá porque ustedes no me están viendo, ¿verdad? Perdón. ¿Sí? Aquí lo que dijimos es, perdón, y ustedes no me decían nada. Perdón. Ahí tenemos, ¿no? ¿Sí? Sí. Tenemos que todo número compuesto se puede escribir como un producto de primos, como el 13 y el 17. ¿Sí? El 360 se puede escribir como se puede descomponer, que es la forma, por eso necesitamos los criterios de divisibilidad, ¿no? Yo sé que el 360, ¿sí? La suma de sus cifras es múltiplo de 3, por lo tanto se puede dividir entre 3. Y también entre 9, 3 al cuadrado es 9. Y también hay un criterio que si la suma de las dos últimas cifras es 10 o un múltiplo de 5, entonces también es divisible por 5, ¿verdad? Si es 0, pues es par también, se puede dividir entre 2, ¿verdad? Aquí al mismo tiempo uno va usando esos criterios. Ajá. Y vas
factorizando el número. Entonces, aquí el escribir esto así significa factorizar el número. Y nosotros vamos a estudiar factorización de polinomios, que va a ser el análogo como factorizar pues una expresión algebraica. Entonces aquí es una expresión, un número, ¿verdad? Que estamos factorizando, ¿no? Entonces la propiedad 7 es lo que se conoce como el teorema fundamental. Ajá. Fundamental de la aritmética. Y nos dice que todo número, ¿verdad? Todo número natural mayor que 1, todo número natural P mayor que 1, se puede escribir como un producto, se puede escribir de manera única, de forma única, salvo el orden, como un producto de potencias de números primos. ¿No? Es decir, o sea, yo puedo escribir aquí P, un primo 1 elevado al alfa 1, un primo 2 elevado al alfa 2, hasta un primo n elevado al alfa n, ¿no? Donde P1, ajá, P1 y hasta P sub n son primos. Y los alfa i's son exponentes, ¿verdad? Entonces yo los puedo ir descomponiendo como un producto de primos, ¿no? Uh-huh. ¿Puede bajar la pantalla, profesor? Sí, claro. ¿Así? Y me muevo un poco más allá, ¿verdad? ¿Así?
¿Ya? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno. ¿Vamos bien o no? Sí, profesor. Ujú. ¿Les parece bien que veamos los detalles? ¿O no les parece bien? Vamos a ver, ¿no? ¿Por qué no me dicen sí o no? Sí, está bien, profesor. Sí, profe. Vamos a ver. Ok. Aquí estamos otra vez. Regulamos la cámara. Ajá. Ok. ¿Qué otra cosa más necesitamos aquí? Bueno. Entonces, el teorema fundamental de la aritmética dice que cualquier número no primo se puede descomponer como un producto de primos. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Ok. Sí, si P divide a P1 y P divide a P2, al punto 2, al número natural 2, ajá, donde P, los puntos P, P1 y P2 son naturales. Entonces P se llama común divisor, ¿verdad? Es el común divisor, ¿verdad? Entonces, si P divide tanto al uno como al otro, se llama común divisor, el común divisor, ¿no? Ajá. Entonces, si nosotros tomamos los divisores de P1, ¿no? El conjunto de las P's en N, al que P divide a P sub 1, y y los divisores del 2, los P's en los N's, al que P divide a P sub 2. Ajá. El máximo común divisor del 1 y el 2 es la intersección, el máximo de la intersección de estos dos conjuntos. Entonces, el máximo común divisor de los dos es el máximo que dividen a los dos números, ¿no? Entonces, ese es un problema de cómo se calcula, ¿no? El máximo común divisor de tanto el uno como el otro, ¿no? Por ejemplo, si P1 es igual a, por ejemplo, 132 y el punto y el 2 es, vamos a suponer que es 90. ¿Cómo le haríamos para calcular el máximo común divisor? Ajá. Lo que se hace pues es descomponer el 32, ¿no? 132. ¿Cuánto es la mitad del 132? La mitad del 132, ¿cuánto es? 66, 66. 66 y la mitad, 33, 33. 40. Y la tercera. Ajá. ¿Podría bajarle un poquito? Sí. Así. 33, ¿no? La tercera, ¿cuánto sería? 11, ¿no? 11. Y la onceava 1. Entonces aquí se concluye que 132 es 2 al cuadrado por 3 por 11, ¿verdad? ¿No? 2 al cuadrado por 3 por 11. Y el otro es 90
La mitad del 90 es 45. Y no tiene mitad, tiene quinta, ¿no? Tiene tercera, sí. 3 por 15, ¿verdad? 15 por 3, 45. Y aquí volvemos a tener 3, entonces tiene un 55. Y un 1 por 5, 5 por 3, 15 por 3, 45. Por lo tanto, el 90 es igual a 2 por quién, por 3 al cuadrado por 5. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Sí, Bien. Y entonces, ¿qué es lo que tomamos como el máximo común divisor para ese número? ¿Cuál sería la idea de tomar el máximo común divisor? El máximo común divisor del 132, entre el 132 y el 90, pues uno, del 2 tomas la potencia más pequeña, ¿verdad? Que sería en este caso 2, para que se pueda dividir a este número, ¿no? Y luego de aquí tomas el 3, y luego tomas el 5, ¿no? Vamos a tomar ¿se puede tomar el 5 o no? Porque no no es, porque no lo tienen común, igual es 132. no tienen común, ¿verdad? Entonces, ¿cuál tomaríamos ahí? Ajá, Pues solamente solamente sería 2 por 3, sería igual al 6. 6, es el máximo común divisor. De los dos números, ¿no? Es el máximo común divisor, ¿no? Y entonces, si el máximo común divisor de dos números, si el máximo común divisor de los números del 1 y del número 1, del P1 y el P2 es 1, se llaman recíprocamente primos. Primos recíprocos. Se llaman primos recíprocos, ¿ok? Se llaman primos recíprocos. Si el máximo común divisor es 1. O primos relativos. O primos relativos. Ajá. Si el máximo común divisor entre el número natural 1 y 2 es 1, se llaman primos relativos, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ujú. Entonces es una forma de encontrar el máximo común divisor, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Queda claro o no? Sí. Hay una propiedad que es importante. Ajá. Que dice lo siguiente, propiedad 8, ¿no? 8. Ajá.
Ok, me voy a cambiar por acá. Hasta ahí estamos. Bien. No debo mover la pantalla, sino la cámara. Ahí estamos. Ok. Lo que dice esta, vamos a suponer que tienen dos. Si el máximo común divisor del natural 1 y el natural 2 es 1. Ajá. Y además, ¿sí? Y el número P1 divide a P y el número 2 divide a P. Entonces, P divide al producto. ¿Vale? Divide al producto de los dos. ¿Sí? Ajá. Si no se cumple la condición esta condición, que el máximo común divisor de los dos sea 1. Es decir, que esto es distinto, entonces no se cumple. No se cumple. No se cumple esta propiedad. Ajá. Si eso no es cierto, esta propiedad truena, no se cumple, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, ajá, que que el número P es 180, ¿no? Que el número 1 es, por ejemplo, 4 y 6, ¿no? ¿Están de acuerdo que tanto el 4 como el 6 dividen al 180? ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, ¿Verdad? ¿Están de acuerdo que sí? Y entonces los dos dividen al 180. Pero entonces el producto de los dos es 24, ¿verdad? Y, sin embargo, P igual a 180 no divide al 24, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Pues no se cumple que el máximo común divisor de 6 y 4, ¿cuál sería? De 4 y 6, ¿no? Pues sería 2, ¿no? El máximo común divisor. Que divide tanto el 4 como el 6, ¿no? No es 1, ¿verdad? Ujú. ¿Sale? No se cumple eso. ¿Cómo definimos el mínimo común múltiplo? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se define el mínimo, el máximo, el mínimo común múltiplo de un número? ¿Cómo? Disculpe. El mínimo común múltiplo.
¿De que cómo se define o cómo Ajá, se de dos obtiene? números, el mínimo común múltiplo. De una pareja, ¿verdad? De números. El mínimo común múltiplo de una pareja de números. Ujú. Sí, ¿podría bajarle un poquito, por favor? Ujú. Sí. El mínimo común múltiplo de una pareja de números es El múltiplo más pequeño que tengan en común. ujú, peso 1 y peso 2. El mínimo común múltiplo de los dos. Como que nosotros vamos a ponerle, como ya le ponemos en los múltiplos del punto 1, sería multiplicar todos los números por todos los números naturales, ¿no? N por P sub 1, tal que N es un número natural, ¿no? Multiplicamos todos esos números. Y el múltiplo de 2, tomamos el conjunto de todas las N's por el punto, por el 2, tal que N es un número natural. Ajá. Y entonces, el mínimo común múltiplo de los dos, es el mínimo, ¿verdad? El mínimo de estos conjuntos de la intersección. ¿Y quién? Y el punto 2, ¿no? Así. El mínimo de los dos, de esta intersección, ¿no? De los dos. Tomamos los múltiplos y el más pequeño, ese sería el mínimo común múltiplo, ¿no? De los dos. Ajá. Entonces es el número, el mínimo, es el mínimo es el menor número dividido por el 1 y el 2, ¿no? Ese es el menor, ¿no? De los dos. Es el mínimo común múltiplo de los dos. Ajá. Profe, ¿puede bajar un poco la cámara? Sí, claro. Ahí está. Ah, perdón. Ahí está bien. Sí. Sí, ahí está bien.
¿Está claro esto o no? Lo que es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Tenemos una propiedad 9 que es importante, que es el algoritmo de la división. ¿Ya? ¿Me puedo mover o no? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profesor. Ok, vamos a ver. Vamos, una propiedad importante de los números naturales es el algoritmo de la división. Con esto de que usamos calculadoras, pues prácticamente ya no sé. O algoritmos así. Pues ya no sé. No se usa, ¿verdad? Pero tenemos la propiedad 9, que es el 9, ¿verdad? Algoritmo de la división. ¿Qué dice el algoritmo de la división? Dice sean P y M números naturales, ¿no? Para cualquier pareja de números naturales existe un único par de números, un único par de números Q y R. Ajá. Q y R, tales que, tal que, ajá. Entonces, tal que, ajá, así tal que en R, unión el 0, aquí vamos a unir el 0, ajá. Tal que satisfacen que lo siguiente, que P es igual a M por Q más R, y la R satisface la siguiente condición, que 0 es menor o igual que R y menor que M. Ajá. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que
nosotros si dividimos esto entre n, esto nos da q más una r dividida entre qué, entre la n, ¿no? Ajá. Entonces a la q se le conoce como el cociente y la r se le llama residuo, ¿verdad? ¿Verdad? En realidad se trata de la división, ¿no? Cuando ustedes dividen, P es el dividendo, el divisor, el cociente y aquí el resto, ¿no? Cuando R es 0, o sea, la R es siempre menor que M, el divisor, y a lo más puede ser 0. Y entonces, cuando es 0, pues es exacta, ¿no? Entonces siempre podemos tener esta división, ¿verdad? La división inexacta, ¿no? Cuando te sobra algo, ¿no? Entonces esta propiedad es súper importante, ¿no? El algoritmo de la división. ¿Ya se les olvidó cómo se obtiene o no? ¿Ya se les olvidó dividir? ¿O sí saben dividir? ¿O no saben dividir? ¿O ya lo hacen con la calculadora? Sí, con la casita. ¿Verdad? Con la casita hay que saber esta casita. Entonces, esta es una propiedad de los números naturales, ¿no? Entonces, ¿Puede bajar tantito la pantalla, profe? sí. Entonces, como vamos a dividir entre polinomios y vamos a factorizar polinomios, pues este teorema va a ser importante, que viene desde la aritmética. ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver ahí? Sí, ¿Sí se alcanza a ver? ahí. Ajá. Ahí. Gracias. Entonces, una propiedad 10 es importante. Ajá. Dice que el máximo divisor entre P y M, entre P y M, es igual al máximo común divisor entre M y R, ¿no? ¿Se dan cuenta? El máximo común divisor de estos dos, entre estos dos, es lo mismo que el máximo común divisor entre estos dos, ¿no? Estos máximos comunes divisores son iguales, ¿no? ¿Sale? Son iguales. Entonces el algoritmo de la división nos va a permitir calcular el máximo común divisor entre dos números. ¿Hacemos un ejemplo? ¿Cómo ven? Sí, profe. Hacemos un ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, un ejercicio que les voy a poner en el Grayscope va a ser calcular el máximo común divisor de algunos y el mínimo común múltiplo, ¿vale? Un ejercicio sencillo para el fin de semana, pero desarrollado como lo vamos a hacer ahora. ¿Sí? Entonces, calcular, ejemplo, calcular el máximo común divisor entre qué números, entre los números, por ejemplo, 1428 y el 420, ¿verdad? Usando el algoritmo.
¿Cuál es el número más grande de estos dos? Ajá. ¿Cuál es el número más grande de estos dos? 1420. 1428. Ajá, dividimos 1428 entre 420. ¿No? Y nosotros al dividir nos damos cuenta que cabe, ajá, que cabe 3 veces, ¿no? 3 veces. ¿Sí? Y sobran, ¿cuánto va a sobrar de ese número? 168. 168. ¿No? ¿Vale? Entonces, el máximo común divisor, como decíamos hace un momento, entre estos dos, ¿no? El máximo común divisor entre 1468, 1400 ¿qué? 28, ¿no? Y 420 es lo mismo que el máximo común divisor de 420, ajá, de 420 y el resto que sería aquí, ¿no? Ajá. Y ahora dividimos 420, ajá, entre estos 420 entre 168. ¿Sí? Y si dividimos 420 entre 168, toca a 2, ¿no? ¿Sí? Toca a 2. Y 2 por 168, ajá, nos sobran 84, ¿cierto? Ajá. ¿Sí? Entonces quiere decir que el máximo común divisor entre 420 y 168 es el máximo común divisor entre 168 y 84, ¿verdad? ¿Sí? Siguen siendo los mismos. Ajá. Y entonces, pero 168 entre 84. Ajá. 168 entre 84. ¿A cómo toca 2, verdad? A 2. Y sobran 0, ¿no? Entonces quiere decir que es el máximo común divisor. Máximo común divisor entre 84 y 0, ¿cuál sería? Pues el 84, ¿no? Porque se divide a cualquier, el 0 es divisible por cualquiera, ¿no? Entonces ese sería el 84, ¿no? Por lo tanto, el máximo común divisor de este número es el 84. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, fíjense que la última propiedad de hoy es la propiedad 10. Hay una cosa que es muy interesante aquí, que dice que el máximo común divisor, ajá, el máximo común divisor de dos números, m y p y m, multiplicado por el mínimo común múltiplo de p y m, ajá, es igual a ¿qué? A p por m. Está a todo dar, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Esa es una propiedad importantísima con la que cerramos la sesión de hoy, ¿no? Profesor, ¿podría bajar un poco la cámara?
Claro que sí. Ahí está. Sí. Sí. Ejemplo. Calcular el mínimo común múltiplo de 1428. 1400 y 420, ¿verdad? Ujú. Entonces, de esta fórmula, multiplicamos 1428 por 420 y lo dividimos entre el mínimo común múltiplo, ¿verdad? Máximo común divisor de quién, de 1428 entre 420, ajá. ¿Y qué es lo que obtendríamos? Pues 1428 por 420 dividido entre 84, ¿verdad? Entonces, si factorizamos los números de arriba y de abajo, ajá, encontraríamos que esto es 7140, ¿no? Y así encontraríamos. ¿Qué les parece este método? Como que este método nos sirve para calcular el mínimo común múltiplo, ¿no? De los dos, usando el algoritmo de la división. ¿Puede mover tantito la cámara, profe? Gracias. Sí. Ahí está bien. Sí. Muy bien, entonces, la tarea semanal va a consistir en encontrar máximo común múltiplo y mínimo común múltiplo usando el algoritmo de las divisiones, ¿está bien? Y el lunes veremos los números enteros y fracciones, el concepto de número real, ¿verdad? ¿Qué son los números reales? Y algunas aplicaciones para resolver problemas aritméticos, ¿les parece? ¿Correcto? Sí, profesor. Ujú. Maestro, una duda. Dígame. En la última, ¿por qué ahí se estaba buscando el mínimo común múltiplo en el resultado 7140 hasta el último? Ajá. Aquí estábamos buscando el mínimo común múltiplo de 1428 y 420, ¿no? Pero por esta propiedad tenemos que el máximo común divisor de dos números multiplicado por el mínimo común múltiplo de esos mismos dos números es igual al producto de los dos números. Está interesante esta propiedad, ¿no? Por lo tanto, yo puedo primero calcular el máximo común divisor de los dos, ¿no? Y eso lo paso dividiendo, ¿no? Si lo paso dividiendo entonces yo puedo despejar el mínimo común múltiplo, es P por M dividido entre el máximo común divisor y me da el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Ah, ya, ok. Está Entonces bonito, en ¿no? la tarea, sí, está interesante. Está Entonces muy en la bonito. tarea tenemos que seguir esta misma estructura. Ajá, esta misma estructura, ¿no? Lo desarrollan y lo ponen, un ejercicio nada más. ¿Sí? Está bonita esta parte. Esta parte, el estudio de la aritmética en matemáticas es lo que se conoce como la teoría de números. Ajá. Entonces en Netflix hay una serie que se conoce El hombre que conocía el infinito. Vean esa película, si es que todavía está en Netflix. Es una película muy bonita, ¿no? En el ¿Puede que repetir el nombre, profesor? el hombre que conocía el infinito. Vean esa película para que se motiven, ¿no? O sea, la aritmética es algo, un campo de las matemáticas
muy amplio, ¿eh? Muy, muy amplio, ¿verdad? No se diga el álgebra, ¿no? ¿Vale? Entonces, vean, es una película. Y luego ya les platico quién era Ras Manujan, próximo lunes, ¿no? Ujú. Que trata de la vida de Ras Manujan. ¿Vale? Y tal vez pues le recomiendo alguna lectura, pues para que este curso no sea una tortura, sino un disfrute, ¿no? ¿No les parece? Ujú. Sí, que así sea. Que así sea, ¿no? ¿Verdad? No hay por qué sufrir en la vida. Sale pues, entonces miren, los voy a dar de alta en Grayscope y les voy a subir un ejercicio, ¿vale? Voy a poner Sí. para que se cierre el lunes a las 3 de la tarde este ejercicio. Para Lo que va a ustedes- poner ahí en Classroom para que ahí esté la liga y de ahí entremos. Ah, no, en el Grayscope les voy a enviar una invitación y ustedes ahí se dan de alta. En Ah, ok, Grayscope. correcto. Ajá. Y ya suben. Y entonces el problema va a ser un ejercicio donde tengo que calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Ajá. ¿Sale? Y ya el lunes hablaremos de qué son las razones, de qué son las fracciones, cómo es que surgieron y el concepto de número racional, ¿no? Las expansiones decimales periódicas, infinitas, etcétera, ¿no? ¿Correcto? Sí, profe. Bueno, pues deseo que la pasen bien y muchas gracias por hoy. Gracias a usted. Igualmente, profesor. Gracias, profesor. Que Gracias, tengan- Hasta luego, profesor. compañeros. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, cuídense, por favor. Hasta luego.